Gracias, presidenta. Con su permiso, diputadas y diputados. Luego de casi un año de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, lo primero en esta glosa de gobierno sobre política interior es qué define el gobierno actual sobre las tareas que tendría que tener la Secretaría de Gobernación, más allá de lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Porque lo cierto es que las actividades que los servidores públicos del gobierno federal hoy nada tienen que ver con lo que se les asigna, sino con las decisiones que el presidente de la República tome. Lo mismo vemos a un secretario de Relaciones Exteriores atendiendo los asuntos migratorios, como al titular del IMSS organizando los festejos del 15 de septiembre, o a los superdelegados hoy convertidos en expertos en materia de seguridad, coordinando estas mesas en los estados para atender todo o atender nada. Y la Secretaría de Economía también comprando pipas, o el secretario de Marina comprando medicamentos. Estrategias inciertas, desordenadas o inexistentes para atender los temas que a las y los mexicanos interesan. Aunque en la página de Gobierno de México se establece que la Secretaría de Gobernación atiende el desarrollo político del país y coadyuva a la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno, la realidad es que no hay nada más alejado. Hoy la política interior de este país está supeditada a los caprichos de un solo hombre autoritario y ciego ante lo que sucede en México. La relación que existe entre los poderes de la Unión y los niveles de gobierno solo cubre un perfil protocolario que no permite atender ni enfrentar para resolver los problemas de fondo de manera eficiente. Sin dejar de reconocer la trayectoria y capacidad de la secretaria de Gobernación, mujer con amplia experiencia en el servicio público, que además de los cambios realizados a la Ley Orgánica de la Administración Pública, sin duda, el respaldo que ha recibido del presidente López Obrador es nulo. El desdén del Ejecutivo Federal, no solo a la Secretaría, sino a quien le encabeza, ha sido evidente. No se puede tener paz, tranquilidad y gobernabilidad si desde quien nos debería representar a todas y todos los mexicanos, lo único que hace es dividir, atacar, desdeñar, despreciar y descalificar a todos y todas aquellas que no piensan como él. Y más aún, si el brazo que debería llevar a cabo la construcción ordenada de esas relaciones no le da ni la autoridad ni el poder para hacerlo. Existe un enredo para muchos de nosotros que no es nuevo ni es extraño. Después de tantos años en campaña, aprendimos que unos son los dichos de Andrés Manuel López Obrador, candidato, y otros los hechos de López Obrador, funcionario público. A veces no funciona y tampoco sirve. Ejemplos hay muchos. No se respeta la ley, por el contrario, se viola, se simula o se omite su cumplimiento desde el poder presidencial en nombre de la justicia y de tener otros datos. Lo cierto es que tenemos un Estado perdido en las galimatías de la transformación y las consecuencias las estamos pagando literal y en el amplio sentido de la palabra la estamos pagando todos en nuestras condiciones fundamentales. Se quejan mucho del pasado, pero están llenos de ese pasado que tienen en los servidores públicos en cada dependencia gubernamental y también incluso en algunas de estas bancadas. Hoy contamos con una Guardia Nacional que se dedica a perseguir migrantes, sobre todo en la frontera sur, 6,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados para perseguir a los migrantes. No hay coordinación con los estados, con los municipios, se les desdeña. Y díganme, ¿qué es la federación sin los estados de la República? El Instituto Nacional de Migración fue sustituido por el secretario de Relaciones Exteriores. Es curioso, se criticó el programa Frontera Sur de Enrique Peña Nieto, pero este programa que hoy tienen es prácticamente igual. Otro de los problemas más graves de este gobierno es la simulación y repetición de las prácticas del pasado, de los años 70, para lograr la imposición y justificar acciones contrarias. Revisen el Plan Nacional de Desarrollo. Pareciera ser que estamos leyendo un discurso de Luis Echeverría. La exministra no dijo nada, no dijo absolutamente nada cuando se pronunciaron algunos que le llaman héroes de la transformación y se califica a los responsables del intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza en la época de Luis Echeverría como jóvenes valientes. Desde el poder público se reconoce y justifica a las manos ensangrentadas que privaron ilegalmente de la vida al empresario Defensa. Es muy lamentable el silencio de la secretaria de Gobernación.
¿Qué podemos decir de la situación particular de las mujeres en México, por decirlo menos alarmante? Las mujeres han sido sometidas a las arbitrariedades de las ocurrencias que a nombre de la austeridad han decidido realizar recortes en el gasto corriente, a las estancias infantiles, a los refugios para las mujeres víctimas de violencia, a las organizaciones de la sociedad que apoyan las causas de las mujeres. Y bueno, hablemos del último peldaño en contra de las mismas, el feminicidio. Las cifras son alarmantes. Veracruz 114, Estado de México 53, Puebla 36, Nuevo León 32, Ciudad de México 26. La seguridad de las mujeres no es una prioridad para este gobierno. Concluyo, diputada. En 10 meses de gobierno hemos comprobado que el pasado populista está de regreso. López Obrador no aprendió a gobernar. En Acción Nacional hacemos votos para que el gobierno de un solo hombre se transforme, sepa corregir el rumbo hacia ese cambio por el que votaron millones de mexicanos. La verdad, aunque el presidente lo niegue, gobernar sí tiene ciencia y ahí están sus contradicciones y resultados que, para desgracia de las y los mexicanos, hoy nos tienen en la peor circunstancia del país. Sin crecimiento, sin desarrollo, sin seguridad, sin certeza. En pocas palabras, México no tiene gobierno. Tiene la palabra la diputada María